¿Cómo estará la región del Maule? ¿Cómo ha afectado el cambio climático, en este caso, a este verano, esta temporada que para muchos ya tenían quizás los temores pertinentes en relación a lo que podía ser uno de los veranos más calurosos? Quien nos va a entregar más detalle, ya prácticamente panelista y forma parte de nuestro programa. Rocío, ¿lo presenta? Patricio González Colville, agroclimatólogo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente bienvenido. Gracias por la invitación. Patricio, ha sido una temporada veraniega, bueno, calurosa dentro de lo normal. Comencemos analizando cómo ha sido estos meses de verano. Bueno, normal es una palabra que ya no se utiliza en climatología. En términos climatológicos, ya. Este verano tuvimos temperatura de 39 grados en todo el área del secano, Niribilo, Huerta Maule, Sauzal, Cauquenes. En Talca llegamos a los 38,7 y obviamente fue un verano tan cálido como se esperaba, y obviamente cada verano va a ir siendo más cálido en la medida que vaya transcurriendo de aquí al 2022-2023, y obviamente todavía nos queda bastante verano. Febrero también puede traer temperaturas cercanas a los 37-38 grados y olas de calor 3, 4, 5, 6, 7 días con temperatura entre 35 y 37 grados. Así que tenemos un verano que empezó en noviembre del año pasado y cada mes las temperaturas máximas han estado entre 2 a 3 grados sobre el promedio esperado para la región del Maule. Y además de la mega sequía que ya tiene preocupado a los agricultores e incluso al sistema de agua potable. Sí, de hecho, sequía preocupante en todo el país, en realidad, tema en relación al agua que todas las semanas tocamos en el Matinal Enfoque M y conversamos al respecto, porque no deja de ser noticia, y no deja de ser noticia no precisamente por algo positivo, sino efectivamente también los estragos y las consecuencias que ha traído la sequía en la región y el país en general. ¿Cómo se puede, digamos, prever lo que se viene? ¿Qué va a pasar en el futuro en relación al área de agroclimatología con ya las consecuencias que tenemos en este momento? Mira, nosotros hemos hecho un estudio respecto a cómo se ha enfrentado en forma global el tema de la sequía, y los años 80, hasta finales de los años 80, principios de los 90, habían estudios que habíamos hecho en la Universidad de Talca respecto a que la pluviometría venía decayendo notoriamente de los últimos 100 años. Y dimos a conocer a través de diferentes estudios, seminarios, congresos, incluso a través de la televisión, que esto venía ocurriendo, no a través de la prensa. Tuvimos desde el año 90 al 2010, 20 años para haber hecho toda la infraestructura necesaria para haber enfrentado esto que se venía, es decir, sistemas de riego por goteo, embalses, carreteras hídricas, profundización de napas subterráneas, desaladora, etc. Y eso obviamente se hizo muy poco, prácticamente nada, en esos 20 años. Entonces, el 2010, eso se llama mitigación y adaptación, que toma un tiempo, 10, 20 años. A partir del 2010 a la fecha, nosotros hemos visto que se adelanta este cambio climático, llega esta mega sequía, que parte del 2010 por ahí, y la situación política cambia en el sentido de que se empiezan a hacer medidas paliativas. Paliativas significa decretar emergencia agrícola, decretar zona de escasez hídrica y empezar a otorgar recursos a las personas para sobrellevar la sequía, cambiar el aljibe, etcétera, todo lo que se está haciendo en este momento. Entonces, a partir del 2020, de ahora, de este mes de enero de 2020, hacia el 2025, lo que vamos a hacer nosotros en Chile es sobrevivir a la sequía. Sobrevivir significa pedirle a las empresas que reduzcan el nivel de agua, pedirle a las personas que reduzcan el consumo de agua, tratar de alguna manera de generar algún tipo de transhumancia, como ya se ha hecho, del ganado de la zona del norte chico a la zona central para buscar pasto, etcétera. Es decir,
ya no tenemos tiempo para adaptarnos ni mitigar el cambio climático, sino que de aquí en adelante va a ser sobrevivir al cambio climático, y eso va a costarle al país una cantidad inmensa de recursos. Patricio, aquí de manera bien transparente y en base también a su experiencia, hay que hacer la diferencia de la responsabilidad y el cuidado que puede tener un ciudadano común, digamos como usted, como nosotras, como nuestros televidentes, y como uno en su hogar puede ir tomando conciencia de lo que significa ahorrar agua, de ser medido. Pero también está la empresa, todas las personas que trabajan en base a grandes cantidades de agua, quienes en muchos casos puede que no estén tomando conciencia de la gravedad de este tema, incluyendo a grandes naciones que dicen que el cambio climático no existe. Entonces, en cuanto a un planeamiento de trabajo, específicamente abordando a quienes tienen esta mayor responsabilidad, porque hay intereses de por medio, hay trabajo, hay personas que dependen de ciertas cosas, hay manejos que se tienen que superar rápido, porque si no esto se va a salir de las manos, o no es tanto así. Bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos un tiempo para haber hecho cosas, para mitigar y adaptar. Para prevenir. Claro, para prevenir, porque ninguna adaptación tú la puedes hacer en una semana, ni en un mes, ni siquiera en un año. Tuvimos 20 años para haber hecho toda la infraestructura necesaria para haber enfrentado este problema de forma bastante óptima. Desde el año 1990 hasta el 2010, son 20 años, ahí tuvimos todas las capacidades para haber hecho una infraestructura hídrica de mitigación y de adaptación, de embalses que se demoran 20 años, carretera hídrica, como te decía, de profundizar napas subterráneas, etcétera. Y como eso no se hizo y el cambio climático se adelantó, porque lo que estamos viendo ahora se esperaba para 50 años más, esta mega sequía llega, y obviamente lo que se está haciendo ahora es de alguna manera no solamente medidas paliativas. Las medidas paliativas son, por ejemplo, los camiones aljibe, llevar agua a los agricultores, darles recursos, digamos, traerle de alguna manera alimento a los animales para que no mueran, solicitar a las personas que reduzcan su nivel de agua. Pero también aquí hay una responsabilidad del Estado de que no hizo lo necesario para enfrentar el cambio climático. Digamos, no tanto el gobierno, sino que el Estado chileno, como de los años 90 hasta la fecha, no ha habido varios gobiernos. Y como eso no se hace, y nos vemos con esta mega sequía que no va a terminar este año ni el próximo, sino que al revés se va a profundizar. Se va a intensificar. Lo que se está haciendo en este momento es sobrevivir al cambio climático, y la sobrevivencia es muy precaria, porque la sobrevivencia significa de alguna manera que en el mediano plazo va a haber un racionamiento de agua potable, y eso significa que a las personas las van a sacar de su zona de confort. La zona de confort es cuando las personas no tienen limitaciones. Pero si a ti te ponen limitaciones de agua potable, de tener 3 o 4 horas al día de agua y después no, eso sacan a las personas de su zona de confort, y eso obviamente provoca algún tipo de molestia. Y eso va a ocurrir en Chile, empezando por Valparaíso, después Santiago. La región del Maule aún no, porque la región del Maule saca mucha agua subterránea. Y todavía existe, pero se están agotando esos recursos. Entonces de aquí al 2020-2022 esto nos va a golpear a nosotros en uno de los elementos que más necesitamos, como es el agua potable. Entonces, sacarnos de esta zona de confort, dejarnos en vulnerabilidad, obviamente es una responsabilidad del Estado, que no hizo la infraestructura necesaria ni creyó, como tú dices, Rocío, en los informes científicos, en las investigaciones que nosotros pusimos a disposición de los gobernadores, de los intendentes, de los alcaldes que pasaron por la región del Maule, que ahora están en el total anonimato y no hicieron nada, pero sí dejaron detrás de sí un tremendo problema que tienen que asumir las personas. Y lo más fácil, ¿no es cierto?, para los gobiernos es pedirle a la gente que reduzca su consumo de agua, cosa que no debería hacer, porque nosotros no tenemos la culpa de que el Estado no haya hecho la infraestructura necesaria. Finalmente, el usuario es el que paga esto. Entonces, cuando tú ves ese spot publicitario en que dice Chile se está secando, y aparece una mujer que se le va a descascara. pero en el fondo, mira, ese es un
spot israelita, y los israelitas son muy subliminales para los mensajes. Lo que te está diciendo a ti, nos está diciendo que esta es una sequía que tenemos que sobrepasarla haciendo algunos manejos del agua. Lo que está diciendo es que Chile se está secando. Y cuando te está diciendo que Chile está secando, te está diciendo subliminalmente que esto no tiene vuelta atrás. Si no, diría Chile está en una sequía que la podemos sobrepasar haciendo tales cosas. Pero al decir Chile se está secando, te está diciendo subliminalmente que esto no tiene vuelta atrás. Y el tema de las arrugas, que no son grietas, sino que son arrugas. Sabemos que las arrugas cuando aparecen no tienen vuelta atrás, porque es parte de un proceso biológico. Entonces hay dos imágenes subliminales, que Chile se está secando y que esto no tiene vuelta atrás. Entonces, de esa manera, nos están sobreponiendo subliminalmente, subconscientemente, a que cuando venga el racionamiento de agua potable tú ya no lo sientas como un gol, porque es distinto que a ti te corten el agua sin saber nada, que tú sepas subliminalmente que esto va a venir y tú inconscientemente te estás preparando. También ocurre otro aspecto, se afecta, digamos, no solamente la escasez del agua en casa por quizás tener que racionarla en algún momento, sabemos que no es un recurso ilimitado y eso hay que entenderlo, pero también afecta directamente y gravemente, como ya lo está haciendo desde ya el área de la agricultura, y que efectivamente esto también genera una cadena de distintos ámbitos afectados, familias que viven de ello, hasta la cadena que llega hasta el hogar gracias al trabajo de los agricultores, que ahora también se está viendo afectado. Es decir, es un todo mucho más allá de quizás más adelante, lamentablemente, tener que reducir las horas de acceso al agua que tengamos en el hogar. Va mucho más allá, y cómo tantas familias, tantos trabajadores ahora se están viendo afectados. Por ejemplo, en la región del Maule, siendo uno de los motores principales, la agricultura, conociendo también la importancia que implica y cómo se está viendo afectada en general en Chile, todas las consecuencias negativas y desastrosas que esto puede tener y que va a tener. Claro, yo me he reunido con todos los agricultores, hasta Parral, hasta Ñuble, arroceros, trigueros, y todos ellos están en una situación bien crítica porque no van a tener agua de aquí a febrero o marzo. Ya un 30% de agua van a disponer. Entonces ellos van a tener que perder una parte de su cosecha para poder algo ganar al final de la temporada, que es marzo. Tanto en Maule Sur como en Perquelauquén, en Valsedigua, Bullileo, la Laguna del Maule, el Mataquito, que prácticamente se secó. Ahí tienes tú una medida de sobrevivencia, porque la gente del Mataquito va a tener que sobrevivir a un tema en cual el río lleva 0,6 metros cúbicos por segundo cuando debería llevar 90. Y eso le puede ocurrir al Maule y posteriormente al Perquelauquén y así. Entonces, y como te digo, es un tema de sobrevivencia bien dramático el que vamos a tener que vivir del 2020-2025, en el cual los últimos estudios climatológicos dicen que la temperatura de la Tierra va a subir a lo menos en medio grado en alguno de estos años. Es decir, de tener 1 grado sobre el promedio, vamos a subir a 1,5, ¿no? Entonces esto como que se escapó de las manos a nivel mundial y también a nivel de Chile, porque Chile siempre va 10 años atrás frente a cualquier tipo de evento climatológico. Y lamentablemente los estados recurren a la buena voluntad de las personas, de los usuarios, para que reduzcan su consumo de agua, o a la empresa, etcétera, cuando el principal responsable del agua potable en Chile es justamente el Estado, que debe hacer la infraestructura y las inversiones para que esto no hubiese llegado a este nivel. Entonces estamos en una situación bien compleja que lamentablemente muchas personas no se percatan aún del nivel de vulnerabilidad que estamos de aquí al 2025, que son 3 años, 4 años más. Entonces muchas áreas por ejemplo, de turismo, el caso de Constitución, o el caso de Iloca, el caso de, ¿no es cierto?, de Peyúgue, Curanipe, que ya debieran tener plantas desaladoras de agua potable o tener proyectos para adelantarse a este problema que va a venir en el futuro. Para utilizar ahí el agua del mar. Patricio, en relación a este punto tan interesante de este mensaje subliminal, como usted lo señalaba, ¿qué hacemos desde el punto de vista de si nosotros fuésemos el Estado, con su experiencia, estudios
y análisis también viendo la mirada global de quienes están efectivamente haciendo cosas. Si tuviésemos esta capacidad de estar en el Estado y de tomar las decisiones, ¿cuáles son esos pasos que hoy en día no se están tomando? Independiente que claramente el racionamiento de agua de aquí a un futuro puede ser o no, el tiempo lo va a ir diciendo, las cifras y los estudios así lo indiquen, pero volvamos a quiénes son los principales responsables. ¿Qué deben hacer hoy que no se está haciendo? Independiente de que hayan pasado 20, 30 años en los que ya no hubo un concepto de prevención. ¿Qué es lo que ahora no se está haciendo? ¿En lo que ahora no están trabajando? Sí, mira, hubo una mesa técnica de la sequía que entregó un informe el día de ayer, creo, al presidente, sobre qué hacer sobre el tema de la mega sequía. Cuáles son los elementos que hay que hacer. Y obviamente están los mismos que nosotros habíamos planteado años atrás, de profundizar en la tecnificación del riego, son algunas recomendaciones, de priorizar embalses, de recarga de acuíferos que se hacen en piscinas para que el agua escurra a través del suelo y se recargue el acuífero. Esas son las medidas que deberá hacer el Estado y son las recomendaciones, algunas de ellas que serán propuestas en esta mesa técnica. Pero lamentablemente todo eso toma tiempo, o sea, no se puede hacer de un día para otro. Entonces, eso va a tomar 3, 4, 5 años en hacerse, pero ¿qué hacemos en el día a día, ¿no? En el día actual? Lo único que queda, y la responsabilidad aquí va a quedar en los municipios, que nunca tienen tantos recursos, es sobrevivir con camiones de aljibe, que ya hay como 400.000 o 60.000 personas que están hace más de 10 años que están nutriéndose de agua potable con camiones de aljibe, tener que redoblar el aporte de agua potable con camiones de aljibe a toda la población, sobre todo el secano costero, y eventualmente también a los sectores de la costa, como te nombraba, ¿no es cierto?, Iloca, Constitución, Peyúgue, Curaniepe, que seguramente el próximo verano van a tener que recurrir a ese tipo de elementos. Entonces, no hay una varita mágica para decir qué podemos hacer a corto plazo para mitigar este impacto. Todo toma un tiempo. Ojalá fuéramos como los chinos que en 10 días levantan un hospital, aquí se demoran 10 años, 20 años en hacerlo. Esas son las diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo como los nuestros, que todo tiene una burocracia, todo tiene una lentitud, todo tiene no fijar las prioridades en lo que debe ser. Y lamentablemente, como yo lo veo, para el caso de Chile, vamos a tener que sufrir este impacto de la reducción de agua potable en los próximos años, que va a ir avanzando desde Valparaíso, después Santiago, seguramente O'Higgins, el Maule, y va a llegar hasta Ñuble aproximadamente. Eso va a ser uno de los elementos. Y en el caso de los agricultores, que necesitan mucha agua, el 80% del agua se ocupa prácticamente en la agricultura, van a tener que hacer una reingeniería de cultivos, o sea, reducir su área de cultivo. Como tú dices, la alimentación es importante que generan los agricultores, pero sin agua es poco lo que se puede hacer. Sí, ni una cadena que se invisibiliza. O sea, por ejemplo, ¿qué pueden hacer las personas del río Mataquito que ya no tienen agua? O sea, ¿qué hacen esos agricultores? Que además encima se empiezan a robar el agua arriba, se quitan la poca agua que hay, entonces se forma una especie de depredación sobre el agua. No tenemos un código de agua aprobado hasta la fecha. El código ha estado más de 8 años en el Congreso y todavía no se aprueba un código de agua para decir quién va a manejar el agua, que hay alrededor de 8 o 9 agencias en Chile que tienen injerencia sobre el agua, Ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente, Agricultura. En Israel, por ejemplo, hay un instituto del agua que es independiente del gobierno, así como el Banco Central acá, allá hay un instituto del agua que él concentra todas las posibilidades legales del agua y ellos determinan con consejeros elegidos qué se hace con el agua, quién se distribuye. Hay representantes de los agricultores, de la empresa, de los usuarios, y ellos determinan qué se hace con el agua y cómo se distribuye y cómo son los derechos de cada persona. Y es un instituto independiente del gobierno. Acá hay alrededor de 8 o 9 ministerios que tienen injerencia en el agua, entonces se hace una burocracia tan grande que es imposible poder determinar quién tiene prioridad en el manejo del agua, además de la falta del código. Entonces, lamentablemente, el cambio climático en Chile en el mundo se adelantó de tal manera que nos pilló un poco fuera de juego
a nosotros y ya cuando se empieza a hablar mucho de la posibilidad de racionamiento de agua potable es porque viene esa posibilidad. O sea, el gobierno estaría hablando de algo tan sensible para las personas que el agua potable, si es que esto no fuera cierto. Patricio, y dentro de lo que mencionó sobre las ciudades costeras y poder realizar este proceso que se llama desaladoras de agua de mar. Desaladoras. Esto, hablando un poco de su proceso, de efectivamente llevarlo a cabo, ¿tiene dependencia de los alcaldes de estas comunas, de quienes están en los cargos de consejeros regionales? ¿Qué tan costoso, qué tan viable efectivamente es que esto se pueda realizar? ¿Cuántos años aproximados se podría barajar dentro de lo que pueden ser sus conocimientos? Sí, en Chile, en el norte, hay varias municipalidades que ya tienen plantas desaladoras y obviamente esto depende de la municipalidad, de los consejeros regionales y que presenten proyectos, ¿no es cierto?, al core regional para obtener los recursos y ver hacia el norte cuáles son las experiencias que han tenido ciertas municipalidades en cuanto a desaladoras de agua potable, de agua de mar, y obviamente ver la posibilidad de obtener un proyecto en carpeta de poder implementar acá en Constitución o la gente de Curanipo, la gente de Peyúgue, porque va a llegar un momento que se va a necesitar. Entonces, una desaladora hacer una desaladora cuesta 1 año, 2 años en implementarse, no es tan rápida. Entonces, yo creo que debiera tomarse en cuenta esa posibilidad, tenerla en carpeta, ver qué posibilidad hay, viajar a esta zona del norte, ver cómo funcionan, cómo se hacen, qué municipalidades la tienen, ver la experiencia, traer gente de allá acá y irse adelantando a este proceso, porque las zonas turísticas o que quieren ser turísticas, como caso Constitución, si no tienen agua o tienen agua muy restringida, obviamente es un problema para el mismo turismo. Constitución, lamentablemente, que fue un gran balneario en el siglo pasado, ¿no? Unos grandes balnearios de la clase alta y media, con trenes, etcétera. A partir de los años 70 se fue decayendo por el tema de la Celco, que contaminó el aire. Y el mar también, y obviamente eso ha ido dañando el turismo de Constitución. Entonces no va a ser cosa que a futuro un problema de agua potable también lo deje en una situación vulnerable. Entonces siempre hay que irse adelantando a los problemas que puedan venir, porque esta mega sequía no va a terminar. Lamentablemente esto ya es un cambio climático. O sea, hemos pasado de un clima mediterráneo cálido lluvioso, hemos pasado a un clima semiárido cálido. Sí. Y eso va a ser así, ¿no? Y eso se refleja también, como mencionaba en un comienzo, el tema de un verano que ya no podemos hablar de normalidad en los conceptos climatológicos, con ciertas inestabilidades que se pueden apreciar no solo en que haga más o menos calor, sino que también en factores de viento, de marea, de movimientos a lo mejor sísmicos. Chile tiene una geografía tan particular que estamos tan expuestos a que pueda ocurrir en cualquier momento algo, en lo que tampoco se genera mucha prevención al respecto, tanto en ciudades costeras como en ciudades volcánicas. Claro, nosotros tenemos una geografía bien abrupta. Imagínate los aluviones que ocurrieron hace poco tiempo en el norte chico. No tenemos la capacidad de pronóstico de 1 metro cuadrado como tiene Estados Unidos, en que ellos determinan por los satélites que tienen de alta resolución casi en 1 metro cuadrado, es decir, ahí hay una nube, va a haber una lluvia torrencial, por lo cual esta población hay que evacuarla porque va a haber un aluvión. Chile no tiene esa capacidad de poder, ni siquiera tiene radares meteorológicos. Entonces, cuando ocurren estos aluviones, a la gente las pilla de sorpresa. Y en el caso de la zona central de Chile, las temperaturas están siendo cada vez, yo hice un estudio ahora de las olas de calor, que lo vamos a publicar ahora en marzo, cada vez están siendo más largas, ya no duran 3 días, podemos tener 10 días con temperaturas que no bajan de los 37, 38 grados. Y además, como dice Rocío, el tema del viento, que normalmente el viento totalmente aleatorio, que se puede levantar en la noche o en el día, que junto con esta alta temperatura y baja humedad proporciona
los elementos necesarios para los incendios forestales. Entonces, estamos en una geografía muy complicada y por estar en una geografía muy complicada deberíamos ser los líderes mundiales en prevención de desastres. No llegar hasta las últimas consecuencias para luego tomar acciones. Pero en cuanto a lo que resta de verano y también lo que significa el mes de febrero, conociendo lo que fue el mes de enero en relación al verano, las temperaturas, ¿cómo se pronostica para febrero? ¿Seguirá existiendo olas de calor? ¿Seguirá existiendo temperaturas quizás fuera de lo normal, como lo comentamos? Sí, ¿qué es lo que se prevé para ello? De hecho, tenemos en febrero ya a lo menos unas 3 olas de calor, o sea, temperaturas que superen los 33 grados durante 3 días seguidos. Y a lo menos esta ola de calor deberían llegar hasta mediados de marzo, ¿no? En marzo debemos tener al menos 1 o 2 olas de calor. Y el verano, propiamente tal, desde el punto de vista térmico, termina a los primeros días de abril. Y este año, o el año pasado, el verano empezó en noviembre, con temperatura de 35 grados en noviembre, cosa que nunca habíamos tenido. Entonces, la idea es que noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y parte de abril sean meses netamente de verano, y el otoño se va a refundir con el invierno. O sea, el otoño va a ser una fase de transición en que en 4 meses va a estar junto el otoño y el invierno. Y la primavera también va a ser bastante corta, porque si el verano empieza en noviembre, septiembre y octubre va a ser prácticamente de primavera. O sea, un verano muy corto con poca lluvia, y un invierno muy corto con poca lluvia y poca nieve, y un verano que va a empezar a durar prácticamente 6-7 meses. Y eso lo vamos a tener que acostumbrarnos sobre la marcha a hacer no de adaptaciones, sino esta sobrevivencia, porque lamentablemente Chile no se adaptó bien al cambio climático, tuvo 20 años para hacerlo y no lo hizo. Entonces vamos a ir pagando un costo del día a día, porque si tú ves las noticias que salen de los ministerios, son siempre recomendaciones que van al día a día: juntar menos agua, que las empresas reduzcan un 10%, que vamos a profundizar noria, que vamos a comprar más como aljibe. Todo eso es el día a día para sobrevivir, pero no ves tú una infraestructura de largo plazo que digamos, no, Chile pasó un clima semiárido, pero tenemos 26 embalses, tenemos norias recargadas, tenemos una tecnificación del riego que llega al 100%, y con eso estamos salvados. Eso lamentablemente no lo hicimos. Patricio, dentro de lo que es este planeta que ha pasado también por tantos cambios dentro de sus millones de años, incluyendo también la flora y fauna de los lugares, de lo nativo, que uno quisiera que fuese tan protegido, o más aún de lo que es, o que tuviese más presencia, pero cómo también todo esto le está afectando a seres vivos, como por ejemplo la abeja, que fue declarada el año pasado también como el ser vivo más importante, y aparentemente no se le tiene tampoco la conciencia o la realidad, incluso desde la casa, de poder plantar flores que sean beneficiosas para ellas. También se ven afectados. O sea, esto es una cadena que no solamente nos involucra a nosotros como seres vivos, que vamos a tener tal vez racionamiento de agua, sino que afectan demasiado. Hemos visto cantidad de animales muertos. Claro, en realidad, mi gente, los incendios forestales de Australia mataron a unos 5.000, 6.000 especies. Incluso se tuvieron que empezar... Especies que ya estaban en riesgo. Que estaban en riesgo. ¿Cuántas especies ahí murieron? Incluso se tuvieron que sacrificar camellos porque consumían mucha agua, y era mucha masa, y eso huían hacia las ciudades buscando agua, entonces tuvieron que matarlo prácticamente. Entonces, todo el incendio que hubo acá en Constitución, el secano costero, el año 2017, por ejemplo, los mega incendios mataron una cantidad de flora y fauna espectacular, que todavía no se evalúa, nadie ha evaluado. No hay un catastro. No hay catastro de cuánta flora murió, cuánta fauna murió, cuál fue el impacto en el suelo, nada. O sea, quedó eso ahí quemado el suelo, y obviamente ahora se está volviendo a replantar con pino y con eucalipto, que es la materia prima que tiene el área costera. Entonces, sí hay un daño que es tan rápido, fíjate que es tan rápido esta extinción, que no hay capacidad científica de los estudios para empezar a evaluarla, porque tú terminas una, o estás empezando una, y ya hay otra catástrofe más, y hay otra más. Entonces, y se siguen sumando, lamentablemente. El cambio climático nosotros lo pensamos para el 2060, 2080, y que iba a ser gradual. Esta cosa se atomizó
a partir del año 2010 en adelante. Y los últimos 10 años ha sido catastrófica las noticias que hemos visto del cambio climático y que ustedes todos los días lo ven en la prensa. No hay un día en que no aparezca algo relacionado a un extremo climático en el mundo. Entonces, el hombre, lamentablemente, los que van a sobrevivir, tomando el concepto de Darwin, son los países industrializados, los países que tienen mejores recursos, los que tienen mayor infraestructura, y los que van a sufrir este tema son los países en desarrollo, como los nuestros, que no tienen la gran capacidad económica para enfrentar una aluvión en el norte, una megasequía en el sur, incendios forestales, todo a la vez, con un estado que es relativamente pobre. Entonces, aquí los países industrializados como China, Rusia, Estados Unidos, Europa, están mejor preparados para enfrentar económicamente estos cambios climáticos que los países del hemisferio sur, que son siempre con recursos muy limitados. Claro. Bueno, Patricia, siempre es importante hablar de estos temas e ir tomando conciencia. Siento que todas las cosas que uno pueda ir haciendo, o aquellas personas que también están pensando en poder emprender o en generar algo, la línea medioambiental es la clave. Tenemos que salvar nuestro planeta para poder heredarlo a nuestros seres más queridos en una condición más óptima, no llegar a esta lamentable, particular forma como de autodestrucción, sino que volver a darle el valor real que la Tierra y nuestro entorno merece. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, y seguramente en el transcurso del año vamos a seguir tocando estos temas cuando empiece esto a hacer crisis, digamos, a mediados de año o a finales de año. Sí, lo vamos a seguir conversando. Y ahora vamos